Aleluya. Algo muy cierto que decía nuestra amada pastora es que se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. ¿Sabe, pastor? Dios me da una palabra mientras que estábamos adorando a Dios, y que este lugar va a ser lleno de jóvenes. Que en este tiempo Dios empezará a sorprenderlo de tal manera, porque Dios me decía, hay muchos que han menospreciado el llamado que yo le di. Pero ¿sabe algo? Este lugar va a ser lleno de jóvenes. Aleluya. Y serán más los jóvenes, dice el Señor, que vendrán aquí a este lugar. Y no simplemente eso, sino que aquí hay profetas. Aleluya. Pastor, aquí hay profetas. Cuando se veía la jovencita que dio su lectura el bíblico, comenzó a explicar, y de verdad que Dios me decía profeta. Los sueños y las visiones que yo le he dado, dile que no calle, porque ella es profeta, yo la llamé. Aún la que estuvo dirigiendo la jovencita desde el principio, Dios me hablaba y me decía, yo le he dado esa voz, y ella será ese sonido de libertad que traerá a muchos jóvenes. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sinceramente, muchas gracias, amado pastor, con su amada esposa, de poder estar aquí, amén. Sabemos que los planes de Dios son perfectos, y que cada uno de ustedes estén aquí es porque estuvo primeramente en el corazón de Dios. Y Dios es bueno, en realidad me siento muy agradecida con Dios, amén. En esta hora también está mi amada pastora, que ya se presentó, mi amado esposo, acompañándonos también, mi amada hermana, amén. En esta hora, vamos, nos ponemos de pie, en esta hora, y así como están, vamos a leer la palabra de Dios, a ver todos, amén. Vamos a abrir en el libro de Daniel. He visto que son muy rápidos buscando, así que vamos, el libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 7, vamos a leer el versículo 7. Amén. Amén. Amén, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo voy a leer en la versión PDT, que dice: entonces, cuando el pueblo escuchó el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras y otros instrumentos musicales, se arrodilló y adoró a la estatua de oro. Vamos, dejen sus Biblias sobre sus asientos y vamos a orar. Y vamos, si tú quieres levantar tus manos, levántalo y vamos a decir en esta hora: Señor Jesús, te doy las gracias, Padre, porque en esta hora, si estamos aquí, es porque tú lo has permitido. Y de antemano ya en tus planes estaba, Señor. Tú ya habías predestinado esta palabra para los jóvenes, para los adolescentes, para todos los que están en este lugar, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque creemos que hecho está. Que tú en este día, Señor Padre, hablarás, Señor, conforme a cada necesidad de cada pequeño, de cada adolescente, de cada joven, Señor. Yo te pido en esta hora que no sea yo hablándole, Señor, sino que seas tú, Yahweh, hablando a cada corazón, porque yo no conozco sus corazones, yo no conozco sus pensamientos, mas tú sí lo sabes, Señor. En esta hora reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, Padre. Y que sea tu poder, tu fuego, tu presencia hablando el día de hoy, Señor Jesús, Padre, porque creemos que en estos tiempos se levanta una generación santa, una generación pura, una generación que estará separada para ti, Señor Jesús, poderoso Dios. Yo te doy las gracias, Señor, porque sé que tú harás conforme a tu voluntad, y yo creo que tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, vamos a tomar nuestros asientos en esta hora.
Como que está haciendo frío, pero aquí se siente la presencia de Dios. Ya nos hemos calentado un poquito. Amén. Y nos seguiremos calentando. Yo le decía a Dios, Señor, ¿qué palabra tú tienes para los jóvenes? Porque yo le preguntaba mucho a Dios en todo este tiempo. Le decía, Señor, ¿por qué hay muchos adolescentes y jóvenes que en vez de estar en tu casa, hay muchos que prefieren irse al mundo, hay muchos que prefieren estar con sus amigos, hay muchos que están en las esquinas drogándose, emborrachándose? Y Dios me decía, es porque no han aprendido a identificar el sonido de mi voz. Y yo sé que en esta hora Dios traerá un despertar en todos ustedes. Hoy yo le decía a Dios, Señor, no importa si son pequeños, si son más grandes, yo sé que tú vas a hablar. Amén, yo sé que Dios va a hablar. ¿Sí? El día de hoy vamos a tocar este tema. Identifica el sonido. Y para eso vamos a ver, si tienes cuadernos, si tienes, no sé, apúntalo. Gloria a Dios. Apúntalo, anótalo ahí, porque sé que vamos a aprender el día de hoy. La palabra sonido viene del latín sonitus y significa sensación de escuchar, producir un ruido. La palabra sonido viene del latín sonitus y significa sensación de escuchar o producir un sonido. Pero la palabra identificar significa reconocer una persona o cosa en la misma que se supone, o reconocer lo bueno de lo malo. Vamos de nuevo para que lo puedan apuntar. La palabra sonido viene del latín sonitus y significa sensación de escuchar o producir un ruido. Y la palabra identificar, si no lo logran apuntar a tiempo, después se sientan conmigo y lo anotamos, ¿ok? Y la palabra identificar significa reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone, o reconocer lo bueno de lo malo. Entonces, para entender un sonido, tenemos que conocer de dónde proviene ese sonido. Dice, les voy a dar un ejemplo, desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, capítulo 3, nos narra la Biblia que todo comenzó, el origen del pecado comenzó con una conversación. Comenzó con un sonido extraño, en la cual dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales. Aleluya. Y dice que la serpiente conversó con Eva. Y le habló, hubo una conversación y le dijo, así que Dios te ha dicho que si tú comes de tal árbol, o sea, hubo ahí una conversación. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Eva? Que no supo identificar o conocer de quién provenía ese sonido. Y ese sonido, esa conversación le agradó. Y es por eso que ese sonido, a través de esa conversación, empezó la perdición, el origen de la perdición del pecado para el ser humano. O sea, podemos ver que hay sonidos que son buenos y sonidos que son malos, ¿verdad? Dijimos que sonido significa hacer ruido. Entonces también podemos ver el ejemplo más extraordinario que fue de Jesús. Cuando en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 nos habla que Jesús fue llevado al desierto y que Él estaba en ayuno, ¿verdad que sí? Estaba ayunando. ¿Y quién se le presentó? El tentador, el diablo. Y también le conversó, le habló. ¿Y qué le dijo? ¿Acaso si tú, dice la Biblia, si tú crees, dice la Biblia, si tú eres el Hijo de Dios,
Entonces convierte estas piedras ¿en qué? En pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? Que tenía hambre porque había ayunado. ¿Cuántos hemos ayunado aquí? Sí, creo que sí, ¿no? O tal vez cuando nos vamos al colegio y tenemos hambre, ¿verdad que sí? Porque no hemos tomado nuestro desayuno, las tripitas no suenan. Imagínense por un ratito o por un par de horas. Pero Jesús 40 días y 40 noches ayunó. Pero Jesús supo reconocer que ese sonido no provenía de su Padre. ¿Que de quién provenía? Del enemigo, del tentador, de Satanás, que Jehová le reprenda. Y sabía que si él hacía caso a ese sonido iba a permitir que en esta hora tú no estés aquí. Ese sonido, al escuchar ese sonido y hacerle caso a ese sonido, iba a permitir que haya prácticamente un trastorno a nivel mundial. Que haya una generación a nivel mundial. Es porque Jesús fue valiente. Jesús prefirió ser leal al Padre. Jesús le responde con la palabra. ¿Y qué le dice? No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús sí supo ¿qué? Identificar el sonido. En la Biblia nos habla de 3 jóvenes. Mira, no eran ancianos, eran jovencitos. Y que el rey Nabucodonosor había dado un decreto. Había dicho que al sonido de los instrumentos, que toda nación, toda lengua se tenía que postrar, se tenía que arrodillar para adorar aquella estatua. Pero hubieron 3 jovencitos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos supieron reconocer que ese sonido no provenía de Dios. Porque en el libro de Isaías 44:6 nos habla y nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Aleluya. Entonces, estos 3 jóvenes, por más que eran jóvenes, así como tú, así como yo, qué halagados, ¿no? Qué halagada soy de decir que somos jóvenes. Aleluya. Entonces, estos jovencitos supieron reconocer y ellos no se postraron. Pero aquí, ¿sabes qué pasó? Que había un decreto, que aquellos que no se postraban, no se arrodillaban, iban a ser lanzados al horno de fuego. O sea que esto implicaba que al obedecer el sonido de Dios, la voz de Dios, y no inclinarse, porque ellos sabían, yo quiero que cada joven y cada adolescente me entienda que ese sonido que se producía a través de los instrumentos, si ellos se inclinaban, iba a estar causando una sensación en ellos y un pecado en ellos de idolatría, de deslealtad, de pecado para ellos. Pero ellos, ¿qué decidieron? No decidieron postrarse. Entonces vemos, chicos, que hay sonidos buenos y sonidos malos. Y el día de hoy vamos a aprender qué sonidos en la actualidad están causando que muchos adolescentes, aún los que estamos aquí, nos podamos perder. Y hay un sonido que es el sonido del resentimiento. Aleluya. Ustedes saben y recuerdan esa historia, ¿verdad? De Caín y Abel. Que porque
a Caín, él se sintió ofendido, se sintió resentido. Él fue y mató a su hermano. Porque le dolió. Porque él escuchó el sonido del diablo. Que le decía, tú te imaginas, no, uy, mira, a ti Dios no te toma en cuenta. Dios no te ama. Mira, tu hermano se burla de ti. Y a veces nos pasa, chicos. A veces nos sucede, porque a mí muchas veces me sucedía. En el colegio, en donde yo me encontraba. Cuando tú escuchas que tus amigos te hablan mal, o que tus padres te hablan mal, te produce un resentimiento contra ellos. Y eso muchas veces nos conlleva al odio, a la rebeldía. Por eso que muchas veces los padres dicen, no, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no escucharon la voz de Dios, sino escucharon los susurros del enemigo, las voces de sus pensamientos. Tu papá no te quiere, él prefiere más a tu hermanito, él prefiere más al chiquitito, a ti nadie te quiere. Y ese sonido es el sonido del resentimiento. Y hay otro sonido también, que es el sonido de la envidia. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Uy, amén, dijeron. ¿Por qué? Pasa, ¿no? ¿Cuántos han visto en su tiempo el Chavo, ¿no? El Chavito. Han visto que Kiko era bien envidioso. Pero si ustedes se dan cuenta, en la realidad sucede. En lo actual pasa. Que a veces porque no tenemos recursos económicos y vemos que ella tiene un mejor cuaderno. Uy, no, yo tengo mi cuaderno Justo. Si él tiene el cuaderno Alba, Stanford, Loro. Ay, no. Y somos envidiosos. Queremos lo que tiene el compañerito, la compañerita. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí a veces, cuando era más pequeña, me pasaba. ¿Por qué? Porque escuchaba los sonidos, un sonido negativo en mi mente, en mis oídos, y me dejaba llevar y envolver por ese sonido. El sonido de la envidia. Voy a preguntar de nuevo, vamos a ver, ¿cuántos envidiosos hay aquí? Ah, muy bien, muy bien. Estamos atentos entonces. Vamos a llegar a un sonido que en la actualidad ha afectado a muchos y sigue afectando a muchos, y es una gran preocupación tanto para los padres, tanto para las personas que nos rodean. Y voy a empezar contándoles una historia. Dice que había un profesor, este profesor era psicólogo, y este profesor tenía que salir a capacitar a algunos jóvenes. Y dice que este profesor fue y a la puerta encontró a un jovencito que estaba llorando. Y entonces ya tenía que salir el profesor, tenía que salir ya a capacitar a los demás jóvenes. Le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dijo, porque me voy a matar. En ese día yo me voy a matar, me voy a quitar la vida. Y el profesor no sabía qué hacer porque ya lo estaban llamando para que diera su capacitación. Y le dijo, pásame tu número, pásamelo rápido. Y él anotó rápidamente su número. Y el profesor, cuando estaba capacitando, se acordaba de este joven, se acordaba de este joven. Y cuando él sale corriendo a ver al joven. Y cuando ya va a buscarlo, ya no lo encontró. No lo encontró más. El profesor llega a su casa, comenzó a llamarlo. Pasaban las horas. Ya iba a anochecer y pasaban las horas, y llamaba. Y el profesor dijo, no, ¿qué he hecho? Si tan solo me hubiera quedado 5 minutos más, hubiera dicho que me esperara un ratito para la capacitación, hubiera hecho que él entre a la capacitación. Y se sentía muy culpable. Y comenzó al otro día a llamar y nadie le respondía.
Y hasta que él prendió su televisión y vio en las noticias que había un joven que se había quitado la vida. Un jovencito de tan solamente 18 años se había quitado la vida. Y ese profesor no lo podía creer y comenzó a llamar y hasta que le contestó una señora. Y era la mamá de este joven. Y lamentablemente, este joven se había quitado la vida. ¿Y sabes cuál es ese sonido? Es el sonido de la depresión, el sonido de la ansiedad. Que muchas veces nos hace tomar decisiones negativas. Y me voy a bajar un ratito. Aleluya. Y sinceramente, esto preocupa mucho, porque mira, yo te puedo ver a ti contenta, los puedo ver a ustedes alegres, pero nadie sabe lo que pasamos en casa. Nadie sabe lo que acontece. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres discuten o pelean, nosotros no sabemos qué hacer. Hay muchos adolescentes o jóvenes que por eso prefieren irse a las calles o contarle sus sentimientos o sus cosas, sus secretos a sus amigos antes que a sus propios padres. Y hay muchos que se ahogan en el dolor. Hay muchos que se guardan ese dolor y el diablo le susurra en la mente, le dice: tú no vales nada, tú no sirves, mira, Dios no te llamó a ti. Y escuchamos muchas veces aún de nuestros propios padres que hay muchos que los golpean, que los insultan, que le dicen: tú eres un bueno para nada, sal de acá, qué burro que eres, tu hermano es más inteligente que tú. Y pasa muchas veces. Y eso genera en un joven, adolescente o un niño, genera un resentimiento, aparte de resentimiento, el odio, y genera la depresión. Y no solamente se queda ahí, sino que muchos llegan a tal límite de querer quitarse la vida. Y aún lo más impactante, y de verdad que es muy doloroso poder escuchar esto, que al año, 1 millón de personas se quitan la vida. Y el 70% son jóvenes. El 70% de los que se quitan la vida son jóvenes. Y nos ponemos a preguntar: ¿pero por qué los jóvenes? ¿Por qué los adolescentes? Y el día de hoy, mientras yo oraba, Dios me hablaba y Dios me decía: si los adolescentes y jóvenes aprendieran a reconocer mi voz, se darían cuenta que si muchas veces ellos piensan que no sirven nada, que no valen nada. ¿Tú te imaginas que alguien muriera por ti si tú no vales nada? Porque vales todo. Hubo alguien que murió por ti, por mí. Amén. Y muchas veces nosotros nos olvidamos. Como pequeños, como adolescentes, como jóvenes, nos olvidamos de todas esas cosas. La depresión muchas veces. He visto jóvenes, aún que se han sabido cortar los brazos. He visto jóvenes que tú lo ves contentos, alegres: hola, ¿cómo estás? Cuando llegan en casa, muchos están sufriendo, muchos están llorando y muchos se quitan la vida. Amén. Y esto es muy triste, chicos, esto es muy triste. Porque tal vez nadie sabe lo que tú pasas. Así seas pequeñito, nadie sabe lo que tú pasas. ¿Y sabes lo que me pone Dios en esta hora? Aleluya. Es que ustedes recuerdan la historia de David, ¿verdad? Cuando iban a ungir al rey, dice la Biblia que cuando Samuel va a ungir al rey, su padre de David, Isaí, no lo mandó a llamar. ¿Llamó primero a quién? Los mayores. Los mayores.
¿Verdad que sí? Y a veces nos sentimos así, desechados. Y los mandó a llamar primero a los mayores. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo? Porque Dios conoce tu corazón. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Que tú miras lo que mira el hombre. Tú miras el parecer, la estatura, el tamaño. Pero yo miro lo que hay dentro del corazón. Y es por eso que mandaron a llamar a David. Y cuando David pasa, porque algunos dicen que son pequeñitos David era, ¿no? Pero en la Biblia dice que David era hermoso, era de buen parecer, vigoroso, como mi esposo. Era hermoso, dice la Biblia. Entonces, cuando él pasa, dice de que Dios ya lo había llamado. Okay. Que Dios ya lo había separado, que él iba a ser el rey. Porque a veces, y mira lo que Dios me pone en esta hora, a veces hay logros o hay cosas que nosotros hacemos que ni nuestros padres lo saben. Yo he conocido a muchos niños y adolescentes que esperan a sus padres fuera del colegio para que los recojan y no los van a recoger. O aún en reuniones, que todos los padres van por sus hijos y solamente él solito quedándose. Por eso que más adelante David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Que Dios te ama tanto, que Él en este tiempo quiere que tú escuches que Él te ama. Aleluya. Y que eres tan especial para Él. Es por eso que Él murió por ti. Por eso es que yo le decía, si ustedes no valieran nada, si a Dios no le importara lo que ustedes pasaran, no hubiera habido ese sacrificio. No hubiera habido esa muerte. Aleluya. Pero Él lo hizo y resucitó por amor a ti. Amén. Para que tú puedas resucitar tus sueños. Voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Cómo te llamas tú? Luciana. ¿Qué es lo que tú anhelas ser de grande? Doctora, profesora. No sabes todavía. A ver. ¿Tú cómo te llamas? ¿Saraí? Saili. Saili. Ok. ¿Qué es lo que tú anhelas ser de grande? Todavía no sabes. Ok. A ver. ¿Cuál es tu nombre tuyo? Sí. Ashley, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Has pensado ser doctora, profesora? Oye, chiquita quería ser doctora. Abogada. Qué lindo. Aleluya. Ser abogada. Mi hermana Estrella también quiere ser abogada. Aleluya. Y ¿sabes? A veces parece difícil. Porque ser abogado o abogada son muchos años de carrera. Pero si tú lo anhelas de corazón, así no haya dinero y así haya muchas cosas, muchas personas que te digan, no lo vas a lograr, nada que esto, que lo otro, sí lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a desear lo bueno para ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Y sabes que yo no voy a preguntar quiénes están pasando por eso, porque a veces no lo sabemos identificar, a veces estamos tan tristes, a veces, ay mamá, no me molestes, no seas cargosa, ¿no? Porque estamos en la generación Z, en la generación donde son frágiles los jóvenes de ahora, ¿no? Son muy frágiles. Pero hay un sonido, y que es un sonido, chicos, muy, es una potencia mundial.
y que este sonido se escucha en todas partes. El sonido de la música. Justo ha puesto música. Y ministra, ¿verdad? La he escuchado como que se siente lindo. Cuando yo escuché esa adoración, de verdad que comencé a llorar porque esta adoración, cuando yo la escuché por primera vez, me impactó mucho. Cuando yo quería dejarlo todo y como que me hablaba a través de esta canción. El sonido de la música. El sonido donde, si tú vas al colegio, hay música. Si tú estás triste, hay música triste. Si tú estás alegre, hay música alegre. Si tú llegas del colegio a tu casa, hay música. En los carros hay música. En todo lugar hay música. Y en la actualidad han habido muchas controversias sobre los tipos de música. No voy a hablar mucho o tocar muy a fondo ese tema, pero para que ustedes más o menos entiendan, y les voy a leer, anótenlo ahí, Filipenses 4:8. Para que ustedes puedan, chicos, guiarse sobre qué cosas buenas o qué cosas malas referente a la música ustedes pueden oír o escuchar. Mira, dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto confiad. La música, el sonido de la música es una potencia muy fuerte a nivel mundial, en la cual muchos jóvenes y adolescentes por el sonido de una música se han perdido. Tú vas al carro y escuchas y justo te rompieron el corazón, te desilusionaron y justo escuchan, ay, ¿por qué, amor? ¿Por qué me hiciste tanto daño? Y tantas cosas, ¿no? Que salen en la música. Ay, sí, que esto, que lo otro, pero me las vas a pagar. ¿Y por qué? Porque lo escuchaste en la música. ¿Cuántos? A todos nos gusta la música, ¿verdad? A toda persona le gusta la música. Y cuando alguien te rompió el corazón, ay, a mí me gusta esa niñita, ese jovencito, qué lindo, lo chiquito de ojos verdes, qué hermoso, ¿no? Y muchas veces decimos, hay algunos que dicen que no, pero llegará en un momento donde van a pasar por eso, por las ilusiones, por el enamoramiento. Y cuando nos decepcionan, ay, ¿por qué no me hace caso ese niño? Y ponemos a escuchar música en el carro con nuestros audífonos. Creo que la mayoría ya tiene celulares, ¿no? Y nos ponemos nuestros audífonos ahí a escuchar. Y como que justo hay una canción romántica ahí, ¿no? Y tan romántica que tú hasta suspiras, hasta que tú piensas que eres tú la que está cantando. Y te metes tanto en el personaje que, ay, qué lindo. Y no te importa si está alguien a tu cosa, tú cantas y cantas y cantas. Pero por el sonido de la música, muchos se han perdido. Y ustedes podrán preguntar, entonces, ¿qué canciones podemos escuchar? ¿Qué música podemos escuchar? ¿Qué sonido de música podemos oír o escuchar? Y si ustedes se dan cuenta, cuando iban a arrodillarse y postrarse, dice, ¿al sonido de qué? De los instrumentos. O sea que hay sonidos que te llevan a la desobediencia. O sea, hay sonidos que te llevan a la deslealtad. Hay sonidos que te llevan al pecado. Hay sonidos que te llevan a la idolatría. Hay sonidos musicales. Pero en la Biblia dice lo que estábamos leyendo, todo lo verdadero, todo lo honesto. Amén. Y es muy triste Aleluya. poder escuchar que en este tiempo las canciones ahora se han distorsionado tanto,
Que tú escuchas ahí, ¿no? Ay, que me enamoré de tu esposo, que vamos a ser amantes. Y todo lo que dicen las canciones, ¿no? Ay, no, que él es mi hombre. Ay, que yo quiero estar con él sí o sí. Así mis padres no quieran, yo sí o sí voy a estar con él. Pero ¿qué dice? Todo lo honesto. Todo lo verdadero. ¿Quién es la verdad? Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Entonces, si tú quieres escuchar sonidos de músicas agradables, tiene que ir con la verdad. Amén. Esa es la mejor guía, chicos. Si ustedes me preguntan, ay, pero el pastor no me deja que escuche esta música. Aleluya. Ay, pero este ritmo de esta música, no puedo escucharla. Y a veces nos escondemos, ¿no? Aleluya. Han habido casos, cuando yo era más pequeñita, les cuento. Y es una anécdota que tal vez mi mamá no lo sabe, pero ahora lo va a saber. Aleluya. Cuando yo era más pequeñita, yo recuerdo que estaba, los vecinos del costado ponen música y a veces se nos queda aquí, así tú no quieras, se te queda en la mente. Y luego no sé cómo un día estaba limpiando y yo estaba cantando ahí la canción. Y luego miro, y como que mi piecito se quería mover ahí, se quería mover. Y yo dije, uy, Señor. Y desperté, me di cuenta que no estaba bien. Porque hay sonidos, y yo sé que depende de las costumbres. Que aquí tenemos diferentes costumbres. Amén. Pero ¿qué más dice? Todo lo honesto, todo lo justo. Y aquí vamos a parar donde dice todo lo puro. Ay, pero ¿por qué no puedo escuchar la canción de Becky G, la bichota? ¿Por qué no puedo escuchar esa canción de la Shakira? No, y de todos los cantantes que ahora han salido, ¿verdad? En la actualidad, pero ¿por qué eso no tiene nada de malo? Si habla del amor, qué bonito. Pero ¿por qué no puedo escuchar ese ritmo de ir en la canción? Pero la Biblia dice todo lo puro, o sea, todo lo limpio, todo lo que tenga pureza, todo lo que te lleve a hacer lo bueno y no lo malo. ¿Y qué es lo que ahora en la actualidad nos habla? Nos habla de placer, de sexo. Nos habla las canciones, historias de desamor. Y aún he escuchado la otra vez una canción que estaban ahí en las compañeras, porque a veces en el trabajo ahí ponen ahí sus canciones. Que ya vas a ver, te voy a matar, decía. ¿A qué conlleva? ¿A la pureza? No, conlleva la venganza. Hay canciones también que dicen, ay no, que yo me enamoré de tu chico. Así es, sí, hay canciones así, que yo me enamoré de él. O hay canciones, no me importa si mi papá o mi mamá no quiere, yo igual, a escondidas, ¿no? Hay una canción que dice, a escondidas, no importa, pero a escondidas. ¿Te lleva al puro? No, porque todo lo que es a escondidas, a oculto, tarde o temprano sale a la luz. Amén. Hay algo muy cierto que dijo la jovencita, que Dios es luz y que no puede habitar en las tinieblas. ¿Entiendes? No podemos mezclarlo. Entonces todo lo oculto siempre va a salir a la luz, chicos. Así que si ustedes tienen ahí escondiditos, pídanle a Dios siempre. Porque ustedes van a pasar por eso. No sé si lo estén pasando, pero lo van a pasar. Va a suceder. Todo lo puro, todo lo que es limpio, lo que te lleve a la pureza. Todo lo amable. ¿Tú crees que habrá amabilidad cuando dice, yo le quité al hombre? Porque él dice, el hombre de mi vida. ¿Ustedes creen eso? Aleluya. O hay canciones que dicen, mienten la papá, mienten la mamá. ¿Ustedes creen que eso los lleva a la amabilidad? Todo lo que tenga buen nombre, y hay un único nombre por sobre todas las cosas, nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. En pocas palabras, chicos, toda la canción, los sonidos musicales tienen que ser
que te tienen que conllevar a la pureza, a la verdad, a la honestidad, a la amabilidad. Aleluya. Y podemos hablar mucho sobre música, ¿verdad? Podemos hablar mucho sobre los ritmos que ahora hay. Pero recuerda eso, chicos, si nosotros buscamos a Dios y oramos a Dios, créeme que Dios te pondrá ese temor, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Porque en Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ellos tuvieron temor. Gloria a Dios. Ahí Dios no estaba, tal vez, porque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero ellos no decían, ya, ellos tienen su ídolo, pero tal vez no era visible Dios, pero ellos sabían que Dios lo estaba mirando. Y ellos solamente fueron 3. No se necesitó de muchos. Había multitud porque dice la Biblia, naciones, lenguas, o sea, habían de diferentes lugares. Pero solamente bastó con 3. ¿Tú serás de esos 3? No importa si eres pequeño. La Biblia nos habla de un Samuel que siendo pequeño, siendo niño, él oyó la voz de Dios. Heme aquí, Señor, le dijo. O sea, no importa si eres pequeño, si eres adolescente, si eres joven, no importa. Pero Dios tiene algo especial para ti. Y ellos decidieron ser parte de una generación diferente. De una generación que decidió no escuchar ese sonido negativo, sino que decidió escuchar el sonido de la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. El sonido que no les iba a llevar a la perdición, como la depresión, la ansiedad. Porque ustedes se imaginan, yo creo que si ellos se hubieran arrodillado, después el diablo que les hubiera dicho, mira, ya pecaste, ya deshonraste a tu Dios, ya le mentiste a Dios, ya le fuiste desleal, fuiste un rebelde. Ellos hubieran escuchado esa voz. Aleluya. Pero chicos, había un castigo, que aquellos que no se inclinaban ante aquel Dios iban a ser lanzados en el horno de fuego. A veces tenemos miedo. Yo en el colegio tenía muchos miedos, porque yo era la única cristiana en el colegio. La única cristiana en el colegio. Y era bien tímida, bien vergonzosa. Aleluya. Para las exposiciones estaba así leyendo con mi papelito y todavía me tapaba la cara. Creo que a muchos nos ha pasado, estaba así temblando. La profesora me decía, Muñoz, baja tu papel. Y me lo había memorizado. Pero yo le decía, Señor, porque yo soy una persona, bueno, he sido una persona que yo no podía hablar así, a nivel públicamente, así no podía, me daba mucho miedo. Pero Dios me escogió. Aleluya. Y entonces yo era la única ahí que era cristiana. Y los compañeros ya tenían sus enamoradas. Y miren, les voy a decir algo, yo no sé si ustedes los han llamado, a mí, ¿saben cómo me decían? Me decían monja, me decían a mí. Porque las compañeritas tenían sus falditas bien, pero hasta por aquí. Las faldas eran del colegio, eran más largas, pues, ¿no? Y a mí no se me notaba ni un pedacito de mi pierna. Porque me ponían la falda y las medias que eran largotas, las medias. Y me decían, monja, hoy tú nunca te vas a casar, eres una monja. Así me soltaba y era flaquita, imagínense. Aleluya. A veces los compañeros, hubo una compañera, el primer día de clases, porque yo estudiaba en turno tarde, me mandó una hojita. El primer día de clases, me mandó una hoja y ¿sabes lo que me dijo? Te voy a pegar. Por monja, me dijo. El primer día de clases, chicos. Aleluya. Imagínense, primer día de colegio y ya me iban a pegar. Y yo estaba temblando conmigo, imagínense, flaquita, mi compañera grandaza. Y yo dentro de mí, por favor, estaba llorando. Y cuando terminó el colegio, la clase, yo volteo y me voy corriendo, casi me caigo. Y decía, ya, el otro día ya no voy a ir al colegio porque me van a pegar. Y me volví muy amiga
Y le comencé a conversar de la palabra de Dios. Aleluya. Y a veces nos da miedo, nos da vergüenza poder hablar de Dios tal vez en el colegio. O muchos se burlarán de ti. O muchos te dirán, no, y bien mongolito, ya ten tu enamoradita por ahí, escondidita nomás. Si tu mamá y tu papá ya se enamoró, ya, pues, déjala. Antes, y que me comparte mi profesora del colegio, me decía, yo no entiendo ahora en la actualidad. Porque mi profesora me decía eso, yo me guardé, así me decía, yo me guardé virgen, ¿sabes? Porque todas las compañeras se comenzaban a reír. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en la antigüedad, perdón, ellos pensaban, mi profesora me comenta, mi papá me había dicho que si yo daba un beso a un chico iba a salir embarazada. Si yo daba el beso a un piquito, iba a salir embarazada. Y por eso que mi profesora me dice, yo me casé virgen y mi primer beso fue en el matrimonio. Y ahora en la actualidad, o sea, tiene mucha razón porque tú ya das un besito, ¿no? Un besito por ahí. Y ya después se pasa ¿a qué? A las caricias y a otras cosas más, ¿verdad? Pero antes no era igual, no es igual que ahora. Las cosas han cambiado. Y solamente Dios te conoce. Estos jóvenes, ¿sabes qué? Cuando el rey, porque el rey no sabía nada, y les voy a dar un detalle aquí que me sorprendió bastante. ¿Saben por qué? Porque el rey no sabía. Al rey lo fueron a chismosear, le fueron a contar, le fueron a decir. No es que el rey sabía o se había dado cuenta, no. Fueron a chismear, le decían, rey, pero si tú has dicho que al sonido de los instrumentos deberían de inclinarse a ti, pero ¿cómo vas a permitir que estos tres jovencitos, que se habrán creído, estos tres jovencitos que no te hagan caso? Y tú dijiste que los que no te obedecían, no te hacían caso, iban a ser lanzados al horno de fuego. Y el rey dice que se enfureció, se molestó y dijo, ven, llamen, ¿quién se habrá atrevido a hacer tanta cosa? A veces nos pasa a nuestros papás, ¿no? Cuando nos portamos mal y no saben, ¿ah? Pero ya está el hermanito chismoseándole, papá. ¿No te has dado cuenta? Mamá, ¿no te has dado cuenta? Siempre hay un chismosito por ahí, ¿no? Y así le pasó a ellos. Aleluya. A estos tres jovencitos. Los mandaron a llamar, dice la Biblia. Pero, ¿sabes? Hay algo muy importante. Es que cuando el rey les dijo, ¿acaso ustedes se dignan en no poder obedecer al sonido de los instrumentos, inclinarse y adorar? ¿Y saben lo que ellos respondieron? Lo que ellos prácticamente le dijeron a aquel rey. Y le dijeron, no te tenemos que decir nada más. Ellos ya habían decidido, hágase como tú quieras. Ellos ya tenían su decisión. Chicos, ellos ya habían decidido que la mejor opción era seguir a Dios y obedecer a Dios. Porque esa es la mejor opción. Obedecer a Dios. Hacer caso a todo lo que Dios dice. Y entonces el rey se enfureció. Y lo que hizo fue que lo lance. Y aún 7 veces más que lo quemen. Pero hay algo muy bonito. Y un versículo muy bonito que habla en Jeremías. Cuando dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Porque hubo un fuego dentro de mí. Aleluya. Hubo un fuego dentro de mí. ¿Y sabes por qué? Porque ellos entendieron, estos jóvenes, que el fuego natural no iba a hacer que el fuego que ellos tenían adentro pueda hacerles desobedecer a Dios. Gloria a Dios. Y por eso, chicos, es muy importante que ustedes puedan buscar a Dios. Que ustedes puedan orar.
y que ustedes puedan leer la palabra de Dios y obedecer a Dios. Aleluya. Cuando estos jóvenes, 3 jóvenes, fueron lanzados al horno, dice que los que estaban ahí afuera, los guardianes que estaban ahí afuera, murieron porque era tan fuerte el fuego. Y el rey se asustó. El rey se puso de pie. Y lo primero que miró ahí no fue 3 jóvenes, sino fueron 4 personas. Y el rey se quedó impactado. ¿Cuántos dijimos que había? 3. ¿Y por qué hay 4? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que Dios no los iba a dejar. Yo no sé, chicos, si tal vez ustedes vienen solos, si tal vez sus padres no vienen aquí, o si están pasando en casa por problemas familiares, porque muchas veces eso nos afecta cuando vemos a nuestros padres discutir, o cuando hay divorcios, o cuando hay peleas, golpes. Pero seamos como estos 3 jóvenes, Aleluya. que Dios nunca los dejó, Dios nunca los desamparó. Gloria a Dios. Estos Gloria a 3 Dios. jóvenes fueron fieles. Y aquel rey se impresionó, pero se impresionó tanto lo que había visto en aquel lugar, y los mandó a sacar. Y ¿sabes qué tremendo? Es que ninguna de sus ropas ni siquiera olía a quemado. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que muchas veces me he quemado, porque me he sabido muchas veces quemar el dedito, ya estamos gritando ya? O a mí, cuando recuerdo que mi mamá me mandó por primera vez a prender la cocina con el fósforo, me quemaba y gritaba. ¿Verdad que sí? Gritaba porque Aleluya. quema. Ahora imagínense, tanto fuego, tanto. Pero ¿sabes qué? Un horno de fuego no puede impedir la posición que ellos tenían. Aleluya. Porque ustedes lean, chicos, lean en sus casas. Es algo muy bonito poder leer la palabra de Dios. Porque en el capítulo 1 de Daniel, Aleluya. cuando fueron a llamar a sabios, que recogieran a jóvenes, a personas sabias, dice la Biblia, que a ellos le cambiaron el nombre. Ellos fueron cambiados sus nombres. Pero aunque ellos le cambiaron el nombre, a ellos no le cambiaron la esencia. Amén. Ellos estaban en Babilonia, en un lugar de pecado, así como estamos nosotros. Aleluya. En todo este mundo podemos ver un mundo lleno de pecado, de distorsiones, de rebeldía, de droga. Pero ellos decidieron confiar en Dios. Amén. En Salmos 34 nos habla y nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aleluya. Y ¿sabe lo más impresionante que dice más adelante? Es que sus rostros fueron alumbrados Gloria a y no Dios. fueron avergonzados. Amén. Porque con Dios no va a haber vergüenza. Amén. Amén. Con Dios nosotros no vamos a encontrar pecado, sino vamos a encontrar pureza. Gloria a Dios. Vamos a encontrar obediencia, el camino de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente con Dios. Y para finalizar lo que dice aquí, que es algo muy interesante, lo que le dice en el versículo 28, dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Ahí es donde el rey mandó a decretar que se respetara al Dios de ellos. Porque dice aún más adelante que no se había habido tan maravilla como lo hizo, o tan grande acontecimiento como lo hizo el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué sonido estamos escuchando en esta hora?
¿Qué sonido tú estás escuchando? El sonido del resentimiento, de la envidia, de la depresión, de la ansiedad, o el sonido de la música que te atrae. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Vamos, chicos, nos ponemos de pie en esta hora. Aleluya.